Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta el llamado especial que nos hace Jesús para que aprendamos a leer los signos de los tiempos según el Espíritu. Jesús reprocha duramente, llamando hipócritas a aquellos que, creyéndose muy sabios, saben interpretar los signos del clima, pero no han sido capaces de descubrirle ni de aceptarle a él. Pueden discernir si hará sol o si va a llover, pero no quisieron reconocer que el tiempo anunciado por los profetas ya se había cumplido y el reino de Dios ya estaba entre ellos. Muchos de los que escuchaban a Jesús dejaron pasar, porque así lo quisieron, aquella ocasión extraordinaria en la historia de toda la humanidad. Tenían al Mesías tan esperado allí delante de sus ojos, pero se negaron a verlo. Se hicieron los sordos y los ciegos. No vieron en Jesús al Hijo de Dios. Captaban y entendían todo, pero no captaron el tiempo ni comprendieron que ya había llegado la hora de la salvación. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Quienes hemos sido criados en el campo, entendemos muy bien los signos de la naturaleza de los que nos habla Jesús. Son esos signos que nos anuncian el brote de nuevo de las plantas. Son esos signos que anuncian que viene un temporal, una tormenta o una sequía. Signos que indican cambio de estación, transformación, y que todos aprendimos desde niños a reconocer. Puede ser que nos pase lo mismo que a los contemporáneos de Jesús. Puede ser que podamos predecir el clima, cuándo habrá mucha lluvia o sequía, y hasta es posible predecir el recorrido que tendrá un huracán o una tormenta, y cuándo habrá o no un tsunami. Pero no sabemos discernir ni queremos entender lo que nos dice Dios. En el lenguaje de Dios llamamos signos de los tiempos a las realidades a través de las cuales el Espíritu Santo guía, ilumina, interpela, corrige
y conduce a la iglesia. Son esos signos divinos que avisan, que nos ponen en alerta. Son las manifestaciones divinas que nos sacan de la zona de confort y nos remiten a una realidad mucho mayor. Son signos que nos dicen a gritos: despierta ya, habla ya, ve ya, actúa ya. Son signos que nos anuncian o nos exigen cambios a nivel personal, familiar y comunitario. Y solo quien vive abierto al Espíritu Santo percibe su voz, su llamada, su presencia. Solo quien vive de frente a Dios comprende estos signos. Por eso hay que orar constantemente, estar alerta, estar despiertos para poder discernir por medio de los signos qué es lo que nos dice Dios. No podemos hacernos ciegos ni sordos ante la realidad que tenemos enfrente. En nuestra vida personal, en la vida eclesial, en la vida comunitaria y en nuestra realidad mundial, vemos y experimentamos a menudo los signos de la presencia del mal. Basta con leer el periódico, ingresar al internet o encender la televisión. Según las estadísticas, en la televisión, por cada 30 minutos que pasa, aparecen 23 escenas violentas. Son los signos del antirreino y todos los percibimos. Guerras, hambres, injusticias, crímenes atroces, violencias extremas. Percibimos el rencor, las divisiones, los resentimientos, el narcotráfico, la corrupción, la violencia. Somos testigos de cómo el mal avanza, azotando terriblemente a tantos inocentes. A nuestro alrededor, a nivel personal, también percibimos claramente la envidia, los celos, los chismes, la calumnia, la falsedad, la hipocresía, incluso en nuestros familiares o en los que dicen ser nuestros amigos, en los compañeros de ministerio o grupos apostólicos. Todos somos testigos. Y lo más triste es que vemos cómo la sociedad moderna está dormida, sobrevive apenas, drogada por el mundo. El ser humano ha perdido terriblemente el respeto a Dios y se ha llenado de bajas pasiones, muy bajas. Entonces, ya nada es pecado. Dios no existe, Dios está muerto. Cada quien viva como le dé la gana, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Yo no me meto, a mí qué me importa, no es mi problema. La vida y la dignidad humana han sido completamente devaluadas. Vemos y oímos, reconocemos los signos de los tiempos, pero muchas veces, como los contemporáneos de Jesús, permanecemos callados e indiferentes, mientras no nos toquen en carne propia, ni atendemos ni actuamos. Pensemos, tomemos conciencia, descubramos hoy, leyendo los signos de los tiempos, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Qué te dicen, por ejemplo, los jóvenes que se reúnen en la esquina de tu barrio para consumir drogas y alcohol? ¿Qué te dicen las niñas y adolescentes embarazadas que valientemente asumen una responsabilidad
que sin duda será superior a sus fuerzas. ¿Qué te dicen los jóvenes que desesperados por tanto bullying o tanto abuso de todo tipo se quitan la vida? ¿No será tiempo ya de ocuparnos de los niños y de los jóvenes? ¿Qué nos dicen los niños violentados y asesinados por sus propios padres? ¿Qué nos dicen las mujeres maltratadas y abusadas? ¿No será tiempo ya de ayudar a los demás a sanar sus heridas emocionales que tanto daño generan? ¿Qué nos dicen los pobres campesinos que trabajan de sol a sol y sin embargo no tienen cómo salir de sus deudas? ¿No será tiempo ya de dejar de escucharnos a nosotros mismos y comenzar a escuchar a los más necesitados? ¿Qué nos dicen a nosotros, sacerdotes y laicos de este país? La escala de violencia, la escala de corrupción en todos los ambientes y niveles, los robos, los asaltos, la violencia en las calles, los múltiples asesinatos, el sicariato que cada día va en aumento. ¿Qué nos dice todo esto y un sinnúmero de preguntas más y de acciones más que vemos y sabemos? ¿No será ya hora de evangelizar? ¿Qué quiere decirnos Dios al permitir que notemos esos signos? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos o que digamos? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Saben qué me dice a mí todo esto como sacerdote y pastor? Que nos estamos descristianizando. Estamos perdiendo el control, o ya lo perdimos. Estas son las graves consecuencias de la ausencia de Dios en la familia y en la sociedad. Y yo me pregunto, ¿qué más estamos esperando que suceda para decidirnos a actuar? Necesitamos como iglesia volver urgentemente a las raíces de nuestra fe, ponernos en contacto con el Evangelio, alimentarnos de las palabras de Jesús, que son espíritu y vida, y salir a evangelizar en el nombre de Jesucristo. No es el mal lo que escandaliza. ¿Saben qué es lo que escandaliza? No es el mal. Lo que escandaliza es el silencio de los buenos, se los repito. Lo que escandaliza es el silencio de los buenos. Es el silencio y el miedo que nos convierten en cómplices. No nos hagamos ni los sordos ni los ciegos. Los signos que vemos a diario nos están poniendo en alerta. Si permanecemos indiferentes, vamos a perder algo más que la paz y la soberanía de este país. Y por lo que voy a decir, quizás alguien se salga del grupo de las homilías, pero hay que decirlo. Si guardamos silencio, si permanecemos indiferentes, seremos contados por Jesús entre los hipócritas que se negaron a ver y a escuchar y a actuar. Todo cristiano, sea hombre o mujer, ha sido llamado por Cristo a dar su vida por el reino de Dios. Jesús nos llama a aprender a leer los signos de los tiempos, pero no se trata de hacer solo eso. Estamos llamados y hemos sido enviados también para ser signos patentes de la presencia de Dios en medio de esta humanidad herida por el pecado. Si somos cristianos, es porque somos de Cristo, y a Él y a su Evangelio nos debemos. Hemos sido enviados por Jesús a ser signos del bien, signos de Dios, signos del amor, signos de perdón, signos de misericordia,
signos de alegría, signos de vida y de esperanza para todos, signos que hablan de que el reinado de Cristo Rey contra viento y marea poco a poco se sigue extendiendo. Y escuchemos con atención lo que nos dice Jesús al final. ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Lo que nos conviene ahora es avanzar haciendo el bien, llevando la misericordia de Dios a donde nunca ha llegado. El mal se vence con el bien. Jesús nos quiere como un signo vivo y real de su amor en todos los tiempos y lugares. Debemos, eso sí, y antes que nada, aprender a vivir unidos como hermanos, porque mientras surjan divisiones y seamos incoherentes en nuestra fe, no seremos nunca un signo creíble del amor de Dios en el mundo. Jesús nos aconseja al final del pasaje de hoy que no aprendamos a vivir como adversarios, sino como hermanos, hijos de un mismo Padre, que saben arreglar sus cosas mientras van por el camino. Por eso debemos de propiciar la paz los unos entre los otros, ser signos auténticos de paz. En medio de este mundo enfermo de egoísmo, debemos de ser signos patentes del amor de Dios. En medio de esta humanidad violenta, dividida y conflictiva, seamos signos de paz. La violencia no se vence con más violencia. Eso está más que comprobado. En medio de un mundo ingrato y malagradecido, sigamos haciendo presente la misericordia de Dios. Que el Señor Jesús nos convierta a todos en signos indiscutibles de su presencia para la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.